Hola, mi nombre es Kiera Hudson y hoy les voy a leer un ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQI+. Este ensayo es escrito por José Carpintero y su ensayo se intitula Las ovejas van al cielo. La población LGBTQ+ está marginada por la religión en todo el mundo. Podemos comenzar a sanar esta relación después de que la iglesia se vuelva abiertamente afirmativa. Nací y crecí en la iglesia del Nazareno. Me convertí en miembro en 1994 y me fui en el 2018. Era un miembro adolescente y adulto activo participante y cuando podía, con derecho a voto. Asistí a casi todos los eventos y servicios de la iglesia nazarena local y distrital hasta los 17 años. Fui a viajes misioneros nazarenos, asistí a la ciudad de Nueva York en 1996 para un evento de adolescentes. Toqué en la rotación especial de música y ofrendas. Serví en cenas comunitarias y casi obtuve mi licencia de distrito. Predico sermones, impuse manos en oración, todo en la iglesia nazareno. Después de graduarme de la escuela secundaria, pasé a jugar fútbol americano en la Universidad Nazarena Midamericana. Terminé la escuela secundaria con estudios muy bajos, saqué grados muy bajos y luché contra una depresión no diagnosticada, baja autoestima y un trastorno de ansiedad. No obtuve oportunidad de graduarme de la universidad la primera vez. Sería una década más tarde en Miami, de Ohio, que finalmente obtendría el título de 4 años por el que me había esforzado toda mi vida. Hasta ahora, soy el único de mi familia en que lo hice. Estudiar para obtener mi título de historia en Miami me enseñó mucho sobre cómo evaluar las frentes históricas. Los eventos históricos no se pueden recrear, copiar o probar como lo hace la ciencia en el mundo físico. Entonces, los historiadores usan un sistema llamado método histórico que funciona para describir la veracidad del pasado. El método utiliza la ciencia para sacar conclusiones lógicas sobre eventos pasados. Consulta el registro arqueológico. Una de las formas en que sabemos lo que sucedió en Pompeya es por gran parte del evento está congelado en el tiempo, cuerpos, edificios e incluso contenido de marketing. El método también requiere que los historiadores comparen y contrasten tantas fuentes como pueden reunir sobre cualquier evento histórico que estén estudiando. Entonces, si la nación A escribe en una tablilla de arquía diciendo que el 10 diezmó al ejército B en la batalla, un buen historiador pregunta, ¿por qué otras fuentes cubren el evento y qué dicen? Comparar y contrastar múltiples relatos de un evento ayuda a los historiadores a descubrir los sesgos. También proporciona un contexto crucial para lo que se encuentra en el registro arqueológico. A los historiadores también se les enseña a examinar un texto según su género. Por ejemplo, la novela clásica no es historia, es una obra de ficción que se centra en una historia sobre una comunidad de conejos, una historia que yo estoy pensando. Un historiador puede ver más allá de la ficción. Identifican las microhistorias y las alegorías en el libro que se pueden usar para establecer algunos paralelismos bastante poderosos entre la ética comunitaria y el mundo real. A lo largo de los años, he pasado mucho tiempo tratando de averiguar qué dice una Biblia históricamente precisa sobre el género, el matrimonio y la sexualidad. Durante ese tiempo aprendí que lo que la Iglesia Nazareno me enseñó sobre la verdad bíblica cuando era joven era bastante diferente de las verdades que me estaban siendo reveladas como estudiante universitario mayor. Por ejemplo, aprendí que la historia de Adán y Eva muy probablemente no tenía nada que ver con la doctrina del pecado original. De hecho, la doctrina de que nacimos pecadores es estrictamente una doctrina cristiana. Ni siquiera existía cuando el libro de Génesis llegó a existir. Históricamente hablando, la historia de Adán y Eva trata sobre la importancia de la fertilidad y la procreación para la existencia continua de una antigua tribu nómada.
Si lo piensas bien, la fertilidad es bastante importante para mantener los jardines, los rebaños y la población de una tribu nómada como los israelitas. Desde la fertilidad de los sueños de sus jardines hasta la fertilidad de las personas de la tribu, la capacidad de reproducción de todo es la clave absoluta de su existencia como religión y como raza. Por lo tanto, no debería sorprendernos descubrir cuán profundamente arraigada está la poligamia en sus leyes y cultura. Solo se necesita un hombre para embarazar a varias mujeres y hacer crecer el grupo a un nivel exponencial. En el Antiguo Testamento, los hombres se les permitía acostarse o acostarse con casi cualquier persona siempre que terminara en procreación. Por ejemplo, las hijas de Lot tuvieron sus hijos sin su conocimiento y el rey Salomón fue concebido ilegítimamente. Sin embargo, ambos linajes fueron bendecidos por Dios para continuar. Las pocas veces que el Nuevo Testamento menciona el matrimonio, el esposo se le permite el acceso sexual tanto a su esposa como a sus esclavas. Jesús enseñó que la única familia que tenemos son las personas que hacen la voluntad del Padre. Marcos 12:25 sale directamente y dice que no hay matrimonio en el reino de los cielos. Y Pablo insta a la gente que se vuelva célibe y se dedique por lo completo a difundir el evangelio. Serían siglos después de la muerte de Jesús que la política de Roma introduciría el concepto de matrimonio tradicional y las leyes matrimoniales de la Iglesia. No creo que sea la única persona que ve inconsistencias en la postura de la Iglesia Nazareno sobre la afirmación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El género, la sexualidad y el sexo biológico difieren entre sí y son muy complejos. No pueden reducirse a la simple ortodoxia o anexarse fuera de la misión o la historia de la Iglesia. Los LGBTQ+ ya tienen una historia en la Iglesia, simplemente no tienen voz. En 2016 fui a Kurdistán, Iraquí, en una delegación de paz. Mientras estuve allí, nuestro grupo escuchó historias de muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ y las dificultades que enfrentaron al vivir con el temor de que alguien descubriera quiénes son realmente. A muchas personas LGBTQ+ se les dice que Dios les rechaza por completo. Tienen problemas para conseguir trabajo y asegurar ingresos. Su dependencia económica las lleva a ser aún más susceptibles al abuso. Los expulsan de las escuelas porque se visten demasiado masculinos o femeninos, lo que les niega la educación básica y aumenta aún más su situación. Los hombres homosexuales viven con un deseo de muerte si son descubiertos. A menudo son golpeados públicamente, aún algunos mueren. Las lesbianas también son avergonzadas y golpeadas y se les impide participar en ciertas prácticas religiosas. Debido a todos esos factores, muchas de las personas de la comunidad LGBTQ+ de Irak y Kurdistán tienen un miedo mortal a las reacciones de sus familias si salen del armario. Y creo que este miedo es compartido por muchas personas de la comunidad LGBTQ+ en los Estados Unidos y en la América Latina. Algunas de las similitudes pueden sorprenderte. Las personas LGBTQ+ de bajos ingresos en los Estados Unidos a menudo se enfrentan a probabilidades imposibles. Todavía enfrentan muchas barreras en los campos médicos y de salud mental de los Estados Unidos. No solo hay una escasez de mercados laborales médicos y de salud mental, sino que siempre existe la posibilidad del, del que la consejera no sea afirmativa a personas LGBTQI+. Los jóvenes LGBTQ+ en los Estados Unidos se quedan sin hogar a un ritmo desproporcionado. La gran mayoría se debe al rechazo de la familia y las consecuencias de ser un hijo o una hija que es sacado a la fuerza de su hogar siendo adolescente. Me imagino que es una de las razones por las que es más probable que se vayan de casa siendo menores de edad. Después de eso, suelen vivir en las viviendas transitorias o en la calle. La falta de vivienda a una edad temprana no solo desmorona su futuro financiero,
le rompe psicológicamente y permanecerá con la persona durante toda la vida. Al final del Mateo 25, define literalmente cómo seremos juzgados todos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me invitaste a entrar, necesitaba ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en la cárcel y me viniste a visitar. Mi experiencia de amistad, servicio y defensa de la comunidad LGBTQ+ mundial me ha enseñado que en algún momento la mayoría se separa de la gente y del lugar de la iglesia, pero siguen buscando a Dios. Quieren un lugar seguro para cantar, levantar la mano en la alabanza, compañerismo, casarse, criar familias piadosas y servir a su comunidad. La Iglesia del Nazareno tiene los recursos para ayudar en gran medida a la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo. Convertirse en una iglesia plenamente afirmativa no solo ayudaría a validar las vidas de las personas en la comunidad LGBTQ+, daría comienzo al proceso de sanar entre la iglesia y una comunidad que han ignorado durante mucho tiempo. José Carpenter es un artista, escritor e historiador estadounidense. Obtuvo su licenciatura en Historia y Economía en la Universidad de Miami, en Ohio, en 2011. Gracias por escuchar este ensayo.